Buenas noches, compañeros y tutor, reciban un cordial saludo. El día de hoy les voy a presentar el desarrollo del paso número 6 correspondiente a compilar el proyecto como evaluación final. Los integrantes del grupo son Jonathan Vargas Fragoso, John Alexander Gómez Roballo y José Basilio Moreno Carranza. El grupo es el número 4. Resumen. Se plantea como proyecto desarrollar el diseño de un sistema de control de un laboratorio biológico. Se plantea continuar con la automatización del laboratorio. Para ello se utiliza una placa Arduino en cualquiera de sus presentaciones o un microcontrolador que puede ser de la empresa de Microchip. Se va a diseñar el último elemento del laboratorio denominado máquina centrifugadora. Para validar el correcto funcionamiento del ejercicio propuesto, se utilizó el simulador Proteus y el objetivo de esta unidad es adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la programación y operación de familias y tipos de Arduino, partiendo de conocimientos básicos de todas las unidades vistas en el curso. Aquí tenemos el montaje de nuestro circuito en Proteus. Tenemos nuestro Arduino 1. En el Arduino 1 conectamos un potenciómetro 1 a la entrada analógica A0, el cual nos va a permitir controlar las RPM con las cuales girará el motor de la centrifugadora. Tenemos un segundo potenciómetro, el cual va a controlar el tiempo durante el que va a funcionar el motor de la centrifugadora. Este se encuentra conectado a la entrada A1 analógica. De igual manera conectamos un display en el que se visualizará la información correspondiente al estado de funcionamiento de nuestro circuito. Este circuito está conectado mediante la conexión de 4, de 5, de 6 y de 7 en nuestro Arduino en la salida 2, 3, 4 y 5 respectivamente. También conectamos el reset y el enable que nos van a permitir hacer el reset en el display o activar el funcionamiento en el display. Tenemos nuestra alimentación, nuestro punto a tierra. Tenemos la conexión también de el integrado L293, que es un puente H, el cual nos va a permitir la activación del motor DC, que tiene como descripción centrifugadora. En la entrada 1 de nuestro L293 conectamos el pin 9. En la entrada 2 conectamos una tierra y en el enable conectamos el pulso PWM que sale de nuestro Arduino en el pin 10. De igual manera tenemos en el pin 8 una entrada que corresponde a este botón, el cual me va a dar el arranque para el movimiento del motor DC que corresponde a la centrifugadora. Este circuito se diseñó y funciona basados en las conversiones análogas digitales. Entonces, estas conversiones, en este caso, toma señales análogas, el microcontrolador las lee y mediante el código de programación se genera una salida de tipo digital. En este caso tenemos conectados dos potenciómetros, cada uno con funciones diferentes, los cuales las señales que ingresarán al Arduino se leerán y se realizará un código que ajuste nuestra salida de acuerdo a los requerimientos necesarios. Aquí tenemos el potenciómetro de velocidad de rotación y el potenciómetro de tiempo que les había descrito ya anteriormente.
conectados a nuestra entrada A0 y A1 respectivamente. El código del Arduino para nuestra programación. Entonces aquí primero hacemos una declaración de variables, las cuales vamos a utilizar en la ejecución de las diferentes funciones. Conectamos aquí nuestro display de acuerdo a los pines que les mencioné, las entradas reset, enable y la transmisión de información que se mostrará. Aquí tenemos la asignación de los pines de entrada y salida. Entonces tenemos un pin de salida SPWM, un pin de salida IN1 y un pin de entrada OK. Este pin de entrada OK corresponde al pulsador que activará el funcionamiento de la máquina centrifugadora. Tenemos aquí ya la función loop, en la cual vamos a leer mediante el potenciómetro de RPM la entrada. Como esta entrada es una entrada analógica, entonces va a ir desde el rango 0 hasta el rango 1023. Todas esas entradas siempre están configuradas dentro de ese rango. Aquí en esta parte del código lo que hacemos es mapear. ¿Y qué es mapear? Como nosotros vamos a tener una entrada y una salida, una entrada digital y una salida, una entrada análoga y una salida digital, entonces ya dijimos que nuestra entrada va a estar en el rango de 0 a 1023, pero las salidas están limitadas en el rango 0 a 255. Por eso es necesario mapear para que la conversión se haga de manera precisa dentro de los rangos disponibles tanto en la entrada como en la salida. Lo mismo hacemos para el potenciómetro que controla el tiempo. Entonces se lee la señal de entrada, la cual también va de rango 0 a 1023. Y luego procedemos a hacer una operación que nos permite generar el tiempo en segundos que se requiere en el sistema. Aquí vamos a evaluar si nuestro botón que da la partida está en nivel alto o está en bajo. Si está en nivel alto, entonces se procede a ejecutar esta parte del código en el cual se toman las señales de entrada, se realizan las operaciones que les mostré anteriormente y se produce las salidas. Tenemos esta parte del código que corresponde a lo que se mostrará en pantalla y está denominado como void pantalla. Entonces aquí lo que se hace es ubicar la salida en un byte determinado del display para mostrar una información específica sobre el funcionamiento del circuito. Las conclusiones: comprendimos el funcionamiento de programación de Arduino y control de los procesos propuestos en cada uno de los proyectos de nuestros proyectos. Aprendimos un poco más del lenguaje ensamblador, del lenguaje de programación utilizado para escribir programas informáticos y constituye la presentación más directa del código máquina. Con la implementación y la simulación presentada se aclaran más de los conceptos aprendidos durante el desarrollo de la actividad. Entonces aquí ya vamos a ir a nuestra simulación de nuestro circuito. Aquí podemos ajustar el tiempo, entonces lo podemos subir como se observa en el display o lo podemos bajar mediante el potenciómetro. Lo mismo sucede con las RPM. Podemos bajar las RPM o podemos subirlas en nuestro circuito. Entonces definimos un tiempo, unas RPM e iniciamos el funcionamiento de nuestra máquina centrifugadora. Aquí podemos ver
ella se va moviendo lentamente de acuerdo a las RPM generadas, y eso lo podemos evidenciar mediante la salida PWM generada y que se construyó con nuestro código de programación. Podemos variar las RPM. En este momento ya entonces concluyó el tiempo que habíamos dispuesto para el funcionamiento de nuestra máquina centrifugadora y se detiene la máquina. Ahí podemos ver la activación de nuestra máquina, se genera el pulso. Y se puede observar la variación del ancho del pulso. De esta manera tendríamos el funcionamiento requerido para el ejercicio propuesto. Y ahí se detiene. Eso es todo, gracias por su atención.